Gracias, buenas tardes a todas y a todo el equipo de personas que nos están acompañando el día de hoy. En primer lugar, agradecerles la apertura a que vinieran a esta convocatoria. Por parte de la comisión tenemos un interés importante en los aspectos que tienen que ver con la transversalidad de género, y qué mejor empezar desde este ejercicio de una convocatoria. Quisimos ser muy prudentes en cuanto hasta que concluyeran los procesos de elección. Llama la atención y lo tenemos documentado y con gusto les estaremos compartiendo, como bien decía Carla, toda la información y los insumos que tiene esta institución de 22 años es suyo. Lo que queremos es que lo tengan, que lo puedan consultar, que lo usen, porque finalmente no se está partiendo de cero en esta ciudad. Y más en materia de derechos humanos y lo que se ha tratado de ensanchar desde la propia sociedad civil y todas las conquistas que ha tenido la propia ciudad. Y hay un documento que justo nos refiere que en todo el mundo no ha habido un proceso como el de la Ciudad de México, porque todos los procesos donde hubo una asamblea constituyente o se designaba un grupo de expertos que redactaba y luego se votaba, o el propio Congreso se constituía en asamblea constituyente o se nombraba a toda la asamblea constituyente. Es el primer caso documentado y lo tenemos un documento de la ONU desde todos los inicios después de la Segunda Guerra Mundial hasta esta década, que hay elección por designación de una parte de los que van a componer, las personas que van a componer la Asamblea Constituyente. Entonces es un fenómeno nuevo para nosotros también como ciudad, ha sido incluso cuestionado y en su momento la comisión, cuando estuvimos participando en la reforma que se hizo, la propia reforma constitucional que dio pauta a que se generara ya todo este proceso, sí logramos una acción muy importante y con gusto también se los vamos a compartir y muy destacado, porque en la exposición de motivos de la reforma se reconocen los temas de derechos humanos. Eso no venía en los debates iniciales y lo logramos con un intenso trabajo cuando incluso se desfasó la aprobación que se tenía prevista inicialmente. Entonces, eso que lo tengan como un eje es buenísimo porque les permite desde ahí anclar cualquier situación que pudiera ser un problema de retroceso. La otra parte, y con todo gusto, tipos de pronunciamientos, exhortos que podamos hacer a actores en contextos particulares de cómo fortalecer la cuestión de la propia situación de paridad, lo podemos hacer sin mayor problema. Incluso nosotros lo hacemos recurrentemente. Hoy enviamos un exhorto a que si ya que van a discutir la ley 13.3 en un periodo extraordinario, pues no esperamos menos que ya también discutieran lo de la cannabis con fines medicinales, la de tortura y la de desaparición, como 3 temas de agenda que siguen desfasados y que incluso se les pasó desde enero las últimas 2 legislaciones. Entonces, en ese sentido, decirles que primero agradecerles y darles la bienvenida a lo que es la propia comisión, agradecer este ejercicio que comentaban y que nos da mucho gusto que justo se pueda propiciar en cuanto a que se puedan ver, conocer, intercambiar los puntos de vista, que cuenten con los espacios de la comisión, indistintamente de que quieran hacer algún tipo de reunión, foro, situaciones. Este es un espacio abierto para toda la sociedad, que cuenten también en tema logístico y no necesariamente participando la propia institución, con los espacios para poder llevar sus dinámicas. Y en este contexto, pues en la reflexión que ha saltado y que me han comentado, pues sí nos interesa sobre todo hacer nuestras o ensanchar o ver cómo posicionar y reforzar toda la agenda que se tiene en la materia. La primera preocupación, y yo lo he externado incluso desde al grupo de notables, al grupo de expertos, ahora con ustedes y lo estaremos haciendo con todos los integrantes, ya incluso cuando estén designadas las personas que faltan por incorporarse a lo que será ya la asamblea, es no queremos ningún tipo de retroceso. No concebimos la oportunidad de tener una constitución si a cambio de eso estamos perdiendo por una ambigüedad o por no decir derechos que ya incluso se ejercen, porque tenemos una situación atípica en nuestra ciudad. Ejercemos nuestros derechos a través de legislaciones derivadas de normatividades que no son la constitución local, nunca hemos tenido una constitución local. Y lo más importante quizá que logramos ya con la reforma política es que por primera vez participamos en reformas constitucionales. Todas las grandes reformas del país nunca pasaron por decisiones de las personas que residimos en la Ciudad de México, porque no teníamos congreso, sino asamblea. Entonces ellos no tenían una votación que significara en todos esos procesos. Pero todas las leyes y todos los derechos que hemos adquirido sí están ahí y están ejerciéndose. Entonces sí nos preocuparía un tema donde se entrara a discusiones de derechos o se entrara a temas donde se cambiaran redacciones que pudieran poner en riesgo lo que ya se tiene.
Nosotros lo que hemos planteado técnicamente como un candado, y yo lo he externado tanto hacia la propia jefatura de gobierno, que es quien tiene la facultad de presentar este primer documento, pero ustedes tendrán toda la facultad de cambiarlo al 100%, o sea, digamos que este es el ejercicio también dinámico que va a ser esta discusión y esta pluralidad, de que se pusiera en un transitorio que todo derecho vigente se conserva en sus términos y solo se actualiza el término del Distrito Federal hacia Ciudad de México. Distinto es, y esa es otra ventaja, que nuestra Constitución tenga más derechos que los que tiene incluso la Constitución Federal. No puede ir contrario a la Constitución Federal, es cierto, pero sí puede dar más derechos. Y cuidado con la Constitución Federal, sigue manejando el arraigo, y el arraigo es una violación flagrante a los derechos humanos. Aquí nosotros impugnamos el arraigo que quisieron hacer en la ciudad y la Corte nos dio la razón, pero sigue el arraigo federal. Entonces, si quisiéramos usar como referencia la Constitución Federal, pues también tiene sus asegúnes en cuanto a los alcances que les queramos dar. Entonces, de mi parte, primero, les digo, reconocer y agradecer esta apertura. Segundo, poner a su disposición todos los insumos, documentos, todo lo que en 22 años, y no es menor porque tenemos tanto desde informes especiales, propuestas generales, pero sobre todo, y uno muy importante, es nuestro catálogo de violaciones históricas, que les puede dar el pulso. Tenemos un mapa interactivo y todo eso se los ponemos a su disposición, donde marcamos por colonia cómo la gente percibe cuando llega a reportar. Nuestro sistema electrónico, las personas en cuanto llegan ahí se vacía su expediente, indistintamente que solo sea después una orientación o acabe en recomendación o sea una conciliación, pero cómo ellos se sienten, de qué se duelen cuando llegan con la comisión. Ustedes pueden consultarlo de manera inmediata, interactiva, por colonia, cómo percibe la gente cada uno de los derechos que se pueden ser violados en la ciudad. Y eso les puede dar ese mapa, esa fotografía de las percepciones de las personas. Y otra es el histórico de recomendaciones emitidas, aceptadas y a la fecha no cumplidas, porque esos son los pendientes de esta ciudad. Y mucho, la verdad, y hay que decirlo con toda claridad, la comisión tiene incluso un histórico, la más antigua tiene 12 años, y no es menor el tema, reclusorios. Y en temas reclusorios, nada más decir un dato, las mujeres sufren un mayor número de abandono que lo que hacen los varones que están privados de su libertad. Entonces, vemos situaciones que para ustedes pueden servir de insumos en los debates y deliberaciones que hagan en su ejercicio plural en beneficio de la ciudad, y por parte de la comisión es aportarles toda este tipo de información, porque pues no se parte de cero, sí dar la alerta del candado que esperemos se ponga en el documento que en su momento presente el propio jefe de gobierno, y estar en las dos posturas que nos toca a nosotros desde lo que nos da la autonomía de la propia Constitución Federal. Una es la parte propositiva. En este momento estamos aportando a todo mundo y todo lo que se difunda va a ser para que cualquier persona, sin importar si está trabajando o no dentro del entorno de la asamblea o tiene un interés del proceso, lo puedan consultar. O sea, va a ser con plena transparencia toda la documentación que puede consultar todas las personas. Pero luego vendrá la parte garantista de la institución, donde sí estaremos alertando cualquier situación donde pudiéramos ver un riesgo de retroceso. Eso para nosotros, digamos, es un mandato que no estamos anticipando a decir ya viene, pero sí más bien prevemos que podamos estar en condiciones de que primero propongamos, y salvo situaciones que no puedan ser atendidas o cuestiones que se pudieran ver complejas, pues empezar sí a ejercer el otra facultad del garantismo en cuanto a poner alertas, dar insumos, darles argumentos desde nuestro estándar de derechos humanos y sobre todo estándares internacionales, que es la mejor base gracias a la reforma del 2011. Entonces, este primer encuentro que esperamos y que con todo gusto en el momento ustedes dispongan y también con toda la apertura de las diversas áreas de la institución, si quisieran mesas de trabajo, si quisieran cuestiones donde quieran profundizar los temas, podemos iniciar una ruta de este ejercicio de lo que les puede aportar de información la institución, y la otra parte del seguimiento, que con pleno respeto a lo que será su importante labor en la asamblea, cuenten con esta institución, con esta apertura, para reforzar desde el primer párrafo hasta los últimos transitorios todo lo que ustedes consideren en la materia, y qué mejor, y en esta que nos convoca en particular, todo el tema de la transversalidad de género. No concebimos tampoco una constitución que no ensanche los derechos y reconozca los pendientes que se tienen en la ciudad, y también, digo, va de refilón, pero sí lo hemos manejado, como nunca se requiere una constitución que integre el derecho a defender derechos humanos.
Entonces tampoco lo descartamos, e incluso fue una propuesta en su momento que fue en Constitución Federal que no prosperó y que vemos como un buen mensaje a cómo están las condiciones del país, porque ya no solo es el riesgo de defender derechos de víctimas, que por sí ya por ser víctimas ya traen una situación compleja, sino el riesgo que se sufre por defender y los riesgos que como instituciones ahora también tenemos por estar defendiendo ante el clima de descalificación que pareciera entonces que el trabajo que hace una Comisión de Derechos Humanos es de defender delincuentes en el mejor de los casos. Entonces, todo ese entorno, pues sí se nos hace más complejo y creo que tenemos una muy buena oportunidad y de la mano de todas las personas que estarán trabajando este proceso, de dar una muestra clara de cómo puede ser un instrumento de estas características y que valga la pena el ejercicio. Yo lo dejaré ahí por el momento, estar muy atentas en las relatorías que hagan pues nuestra propia relatora de género, lo que ustedes consideren en cuanto a rutas de trabajo, los documentos que se les pueda estar aportando, de ya y sin ningún problema les armamos la carpeta de lo que ya entregamos al grupo de notables, tanto al grupo de expertos, que son estos elementos que les digo, el catálogo de violaciones, las recomendaciones pendientes y el interactivo del mapa de la ciudad con los derechos que más se mencionan. Ese está en nuestro portal, lo pueden consultar incluso en este momento y estar haciendo el mapeo que ustedes consideren, el análisis que ustedes consideren, pero y poner eso va a estar en el portal para consulta de quienes consideren también y tengan interés en la materia. Muchas gracias.